Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este encuentro virtual de la materia nutrición. En este caso nos vamos a encontrar con los micronutrientes. Vamos a hablar un poquito de estos y para que ustedes entiendan efectivamente qué son los micronutrientes y por qué son importantes tenerlos presentes a la hora de la alimentación específicamente. Y además, ustedes van a ver que hay bastantes puntos de confluencia entre lo que son estos micronutrientes que vamos a presentar ahora con los componentes activos de algunas medicaciones que ustedes claramente conocen, y si no las han manejado, las conocen porque alguien en la familia las toma o bien porque en algún momento las han consumido. Si ustedes miran bien, en este sector de la pantalla van a aparecer unas cuantas letras. Esas letras, cada una de esas letras representa un elemento que encontramos en la naturaleza efectivamente, ¿sí? La A, la B, la C. Estas letras hablan de vitaminas justamente. Y miren, cada una de estas letras va a estar formando parte de cada una de estas cosas que ustedes compran y consumen total y absolutamente todos los días, como son las frutas y las verduras en estos casos, en determinados casos que en este gráfico no están. Entonces, los micronutrientes son los microelementos o las partículas más pequeñas, si se quiere, orgánicamente activas, que conforman o que componen, ¿sí?, al alimento. Incluyen ¿qué? A las vitaminas y a los minerales, ¿sí? Y el organismo no los va a requerir en tanta cantidad como requiere, por ejemplo, la glucosa, que es uno de los hidratos de carbono más importantes a la hora de la posición energética del organismo, porque participan absolutamente casi todas las reacciones corporales, ¿sí?, y bioquímicas de cada uno de las funciones de su cuerpo, ¿sí? Cumplen la función de facilitar la mayoría de las reacciones químicas corporales. Cumplen la función de facilitar, les acabo de hablar de la glucosa, bueno, muy bien, muchos de estos minerales y vitaminas, justamente, que ahora van a ver quién es quién, ¿sí?, trabajan en conjunto con la glucosa y con otros componentes activos que tienen ustedes en las células para provocar determinado tipo de reacciones químicas. Entre ellas, las más importantes, por ejemplo, en el tema de la alimentación, es el metabolismo de estas biomoléculas, ¿sí? Ustedes comen un churrasco, ¿sí?, y en realidad lo que están consumiendo son puras proteínas. Bueno, ese churrasco entero que ingresa a la boca, es decir, que se ingiere, va a atravesar las etapas del ciclo digestivo que ya vimos, ¿sí? Y en cada una de esas etapas se van reabsorbiendo cosas que el cuerpo necesita, ¿sí? Y cada una de esas cosas, de las más pequeñas que hay, estamos hablando justamente de vitaminas y de minerales, y además, como les acabo de decir, del churrasco, ¿sí?, en este caso de una biomolécula tan importante como son las proteínas. ¿Está bien? Sigamos. Las vitaminas, chicos, son esenciales para el crecimiento, el desarrollo y la regulación de la función celular, tal como dice el texto aquí debajo, ¿sí? La mayoría de las vitaminas derivan de componentes lipídicos, por lo general, en muchos casos, ¿sí? Y se caracterizan básicamente por ser hidrosolubles o liposolubles. ¿Qué es esto de liposolubles e hidrosolubles? Significa que son solubles en agua, es decir, que pueden circular por el agua, o bien que son liposolubles, que pueden circular mejor en la grasa, ¿sí? La palabra lipo deriva también es pariente del lípido, acuérdense, ¿sí? Y tiene que ver con esto del componente graso, por lo general. Recuerden lo que venimos hablando siempre, que en las clases también yo se los digo y se los dije mucho en digestivo, por ejemplo, que la primera reserva energética que el cuerpo utiliza cuando necesita son los hidratos de carbono, ¿sí? Y la segunda van a ser las reservas grasas que tenga el cuerpo, ¿sí? Esto es lípidos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hay que consumir lípidos? Sí, claramente hay que consumir lípidos, hay que consumir hidratos de carbono y hay que consumir también proteínas en alta importancia, sobre todo porque las proteínas cumplen un papel fundamental en lo que es el nivel estructural celular, es decir, es lo que te mantiene a las células en su lugar y realizando las funciones que tienen que realizar. Piensen en las proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana plasmática, que tienen una importantísima función de sostén, sobre todo en la membrana, lo que hace que tus células se encuentren en ese lugar y no se modifiquen ni se corran de ese lugar a donde están. Miren a las vitaminas
que ustedes alguna vez habrán escuchado, ¿sí? Miren, dentro de las hidrosolubles tenemos a la vitamina C, importantísima. ¿Dónde está la vitamina C? Generalmente ustedes la suelen encontrar mucho en las naranjas, ¿no? Bueno, muy bien. Existen varios suplementos vitamínicos que están realizados en base a la vitamina C. Un ejemplo de estos y el más común es el Calcevita, ¿sí? Que se suele dar cuando hay algún problema tipo bronquial bastante importante y a veces se los da como se suele dar como suplemento vitamínico justamente. Resulta que los suplementos vitamínicos por lo general suelen ser aglomeraciones de varias cosas, ¿sí? ¿Es vitamina C? Sí, claro, deberían ser vitamina C, pero es un compuesto químico, ¿sí? Es un derivado. No es la vitamina C pura que ustedes pueden extraer a partir de exprimir un jugo de naranja, ¿sí? En la naturaleza nosotros la vamos a encontrar mucho en varias verduras, ¿sí? Y en la naranja particularmente, ¿sí? Miren, un tipo de vitamina hidrosoluble y también conocida es la vitamina B, ¿sí? B larga. Y de las cuales la más importante que nosotros vamos a trabajar mucho en el tema de salud es la vitamina B12. Es sumamente importante. Esta vitamina generalmente se suele asociar con cierto tipo de fármaco, como por ejemplo algún opiáceo o algún calmante, para que entiendan, ¿sí? Por ejemplo el diclofenac o bien algún tipo también de calmante muy fuerte, digamos, que necesita calmarte el dolor por un lado, pero a su vez, además de calmarte el dolor, ¿sí? Te brinda algún tipo de vitamina como para que vos no pierdas demasiada energía o bien no se pierda demasiada energía ni tampoco se pierdan demasiados componentes celulares a la hora de realizar el metabolismo, ¿sí? Por eso es muy importante la vitamina B12 y se da como complemento generalmente de analgésicos muy fuertes, ustedes lo van a ver, ejemplos en la farmacia tienen miles, chicos. Tienen el Dioxaflex, tienen el Flexicamin B12, tienen también el Bloquium, ¿sí? Que bueno, el Bloquium tiene un par de cosas más, pero también tiene un componente de vitamina B12. ¿Sí? Se absorben y se eliminan rápidamente, se absorben y se eliminan. ¿Por qué? Porque son hidrosolubles, pueden circular en el agua, ¿sí? Ustedes la van a ver eliminadas en la orina y sobre todo a través del sudor, ¿sí? Acá dice cuidado al cocinarlas, sobre todo en agua. ¿Por qué? Porque las vitaminas hidrosolubles son solubles en agua, ¿sí? Es decir, pueden viajar por el agua. Pero una vez, ustedes saben que el agua hierve a 180 grados, ¿sí? Efectivamente es el punto de ebullición. Y si ustedes someten a una vitamina, ¿sí? Con agua a 180 grados de ebullición, ¿sí? Justamente a partir de los 180 grados y a determinada temperatura el agua empieza a ebullir, empieza a evaporarse, con lo que se evapora justamente el contenido calórico de la vitamina, ¿sí? Por eso es que hay que tener cuidado y preferentemente se las suele consumir crudas por lo general, ¿sí? Las vitaminas liposolubles, de las cuales las más famosas A, D, E y K, ¿sí? Tienen acciones bastante específicas, ustedes en el módulo tienen diseminadas descritas cada una de las acciones de estas vitaminas, ¿sí? Suelen tener carácter de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Son más pesadas que las vitaminas hidrosolubles. Por eso, por ejemplo, la vitamina D o la vitamina K se suele dar mucho con el tema de los embarazos, ¿sí? Porque actúan como depósitos. Generalmente promueven a una suerte de depósito de calcio, ¿sí? O promueven, cuando vean endocrino lo van a entender mejor, a esta circulación de la calcitonina y el aumento y la disminución de la calcitonina o el nivel de calcio en sangre, ¿sí? Son de absorción mucho más lenta, fíjense, estos son hidrosolubles, solubles en agua, se eliminan enseguida por la orina, estas son más lentas, ¿por qué? Porque son grasas, ¿sí? Derivan de los lípidos, y los lípidos son reserva energética, son más pesados, ¿sí? Y justamente como derivan de las grasas, necesitan justamente de acción junto con otros ácidos grasos para su posterior absorción, ¿sí? La absorción en el cuerpo es un punto fundamental y se lo lleva ganado como el primer premio el intestino delgado en cuanto al sistema digestivo, y en el sistema renal, ¿sí? El túbulo contorneado distal y la parte ascendente del asa de Henle, es decir, de la U del nefrón, bueno, la rama que sube de la U, no la que baja,
¿sí? Muy bien, continuamos. Aquí tienen ejemplos de las vitaminas hidrosolubles, en este caso, sí, las más importantes, y en dónde encontrarlas. Fíjense, miren, la vitamina C, recién la nombramos, ¿sí? La naranja, el limón, y miren esto, el perejil. El perejil, chicos, para todos aquellos que tengan pacientes oncológicos a cargo, por ejemplo, o aquellos que deban trabajar con pacientes oncológicos, es algo que se prioriza generalmente en las dietas. En los pacientes oncológicos nosotros solemos trabajar mucho con las quimioterapias y esas quimioterapias derivan en lo que ustedes ya saben, en algunos casos pérdida del cabello, ¿sí? Pérdida de la masa corporal, pérdida del peso y cuestiones asociadas. El perejil resulta ser un componente muy importante en la dieta, ¿sí? Porque es muy rico en vitamina C y además tiene otro tipo de características, al igual que aunque ustedes no lo crean, el ajo, ¿sí? El ajo, y que acá lo tienen justamente vitamina B1, ¿sí? Asociado, fíjense, al perejil, en las patologías oncológicas es absolutamente y totalmente prioritario, ¿sí? Eso, digo, ténganlo en cuenta por si en algún momento los pueden llegar a utilizar, pero en las dietas, sobre todo de los pacientes con patologías oncológicas, suelen ser uno de los alimentos más importantes, ¿sí? Fíjense, vitamina B, B12, miren en todos los lugares donde están los alimentos de origen animal, aquí tienen todos los alimentos de origen animal, ¿sí? Piensen relacionando esto con todas las cosas que ustedes tengan en sus casas, ¿sí? Que tengan en sus heladeras, y relacionen esto con los conceptos de alimento fuente que habíamos visto en la primera unidad, ¿sí? Miren, la vitamina B6 también, ¿dónde? En las sardinas, cosa que a la gente mucho no le gusta, ¿sí? Las sardinas, el atún. Miren que también se pueden hacer combinaciones, por ejemplo, entre el atún, por ejemplo, y algunos tipos de verduras, por ejemplo la espinaca, ¿sí? En alguna ensalada. Entonces, cuando ustedes combinan varias clases de alimentos, también están combinando varias clases de minerales y varias clases de vitaminas que resultan ser fundamentales en la dieta de cada uno de ustedes y de cada uno de sus pacientes también, ¿sí? Miren, aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, va la redundancia, ¿sí? El salvado, ¿sí? El salvado también tiene vitaminas. Ahora, hay una cuestión relacionada al salvado. Ustedes me dicen salvado y asocian automáticamente pan, ¿no? Por ejemplo, o acá, pan integral de trigo. Bueno, hay una serie de patologías que tienen que ver con lo que es la celiaquía, ¿sí? En donde se trabaja mucho con esto y con el gluten, ¿sí? Así que eso después les voy a dejar un artículo para que vean ahí bien en el campus, así pueden más o menos vincularlo. Otra diapositiva que presenta las vitaminas hidrosolubles. En este caso ustedes tienen, por ejemplo, acá nuevamente discriminadas el tipo de vitamina B, en este caso la familia de la vitamina B, y qué pasa cuando falta la vitamina B, ¿sí? Miren esta, por ejemplo, trastornos neurológicos, la falta de la vitamina B6, por ejemplo, ¿sí? O bien, no tanto la falta o a veces incluso el consumo insuficiente en muchos casos, ¿sí? Y esto también lo podemos relacionar mucho con la cuestión social, si se quiere, pero eso lo vamos a hablar en un apartado un poquitito más adelante, ¿sí? Bien, sigamos. Esto pueden leerlo ustedes tranquilamente, ¿sí? Y seguimos. Vamos a las vitaminas liposolubles, aquellas que son solubles en ¿qué? En grasa, ¿sí? Se pueden disolver en grasas y aceites, ¿sí? A diferencia de las vitaminas hidrosolubles que solamente se disuelven en agua, tal como vimos antes, ¿sí? Tienen los ejemplos y tienen las más conocidas, ¿sí? La A, la D, la E y la K, ¿sí? Estas actúan siempre, acuérdense que todo lo que es lipídico, ¿sí? Actúa como reserva, ¿está bien? Por ende se almacenan ¿dónde? En los tejidos. Miren, vitamina A, ¿qué te da? Beta-caroteno, también muy conocida esa palabrita, ¿no? Esa frase es muy conocida, todo el mundo cada tanto consume beta-caroteno. Bueno, muy bien, y aquí tienen para qué sirve, ¿sí? Para la fertilidad, el crecimiento y dónde la pueden encontrar, ¿sí? Vitamina D.
La vitamina D, miren dónde está. Yogur, leche, derivados, algunos derivados, y esto es un pescado que quedó medio cortado, ¿sí? Algunos cereales. Los cereales, chicos, se asocian mucho con lo que es la fibra, ¿sí? La fibra tiene mucho que ver con los hidratos de carbono, eso no se olviden, ¿sí? ¿Y qué hacen? Promueven la absorción de K, este K es calcio, ¿sí? Y la P es fósforo, ¿está bien? Esto tiene mucho que ver. La vitamina D va a tener mucho que ver, si yo relaciono calcio y fósforo, va a tener mucho que ver con el componente óseo de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro componente óseo y a su vez el componente muscular por el calcio. Acuérdense que el sarcómero, la contracción muscular dependía mucho del calcio, ¿sí? Miren, vitamina E, también llamada como tocoferol, ¿sí? Protege a las membranas celulares. ¿Dónde las encontramos? Bueno, aquí tienen choclo, aquí tienen apio, espinaca, ¿sí? Algunas almendras, avellanas y aceites, ¿sí? Y ayuda a la formación de los glóbulos rojos. ¿Qué significa esto? Esta vitamina, la vitamina E, trabaja muy asociada, ustedes van a ver después en renal, con una hormona que se llama eritropoyetina, ¿sí? Y esto interviene en la formación de los glóbulos rojos. ¿Está bien? Vitamina K. Miren esta, súper importante, ¿sí? Componente súper importante del plasma sanguíneo. Por ella, chicos, las plaquetas forman los trombos de coagulación, ¿sí? Las plaquetas tienen una proteína que se llama fibrina, ¿sí? Y que después deriva en un factor de coagulación que se llama fibrinógeno, ¿está bien? Son esenciales para la coagulación de la sangre y la vitamina K circula disuelta en el torrente sanguíneo y se asocia con las plaquetas. ¿Para qué? Para formar este trombo. Así que cuando vos te cortás o te pasa algo, siempre acuérdense que van las plaquetas a formar ese tapón para que dejes de sangrar, ¿sí? En los únicos casos en que hay problemas de tipo plaquetario y que a veces en muchos casos hay que transfundir plaquetas incluso o glóbulos rojos, es en el caso de las hemorragias severas, ¿sí? Bien, los minerales, chicos. Los minerales son esos pequeños elementos que si ustedes los miran acá, aparecen en la tabla periódica de los elementos. Son súper conocidos porque todo el mundo escucha hablar del sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el flúor, miren, el níquel, el litio, etcétera, etcétera, ¿sí? A su vez, a los minerales que tienen una función netamente reguladora en el cuerpo, piensen en esto. Si ustedes consumen demasiado sodio, por ejemplo, mucha sal, cloruro de sodio, ¿sí? Están aumentando mucho la posibilidad del riñón de ultrafiltrar ese sodio, ¿sí? Por lo tanto, la orina va a tener una mayor concentración de sodio. Al haber una mayor concentración de sodio, probablemente te aumente la presión arterial, ¿sí? Por eso lo primero que te hacen al momento de hacerte una dieta cuando sos hipertenso es bajarte, que te dicen suprima el sodio, ¿sí? Suprima la sal, coma sin sal. Entre otras cosas, el sodio también se asocia mucho con una absorción de un lípido esteroide bastante importante y pesado, como es el colesterol, ¿sí? El colesterol aumenta en sangre cuando vos tenés algún tipo de problema de tensión arterial, claramente, ¿sí? Que necesitas medicación justamente para eso. Bueno, muchos de esos fármacos trabajan en conjunto con el sodio y trabajan en conjunto con un montón de cosas, ¿sí? Y están formados por muchas de estas otras cosas en menor medida, pero en definitiva están formados por ellos, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes conozcan mínimamente cómo se llaman estos minerales, porque son minerales, ¿sí? Y para qué relativamente sirven, ¿sí? Para eso, algunos, mira, van a trabajar solitos en el organismo, ¿sí? Van a ser incorporados con los alimentos y otros, ¿sí? Van a actuar unidos a proteínas, ¿sí? Lo que se llama mineraloproteínas, ¿está bien? A su vez los vamos a clasificar en macroelementos, estos, los más importantes, aclaro, microelementos, ¿sí? Los que también son importantes pero pueden ser consumidos en menor medida, y los oligoelementos. La palabra oligo significa poco, ¿está bien? Quiere decir que deben ser consumidos, sí, pero no son tan esenciales como los macroelementos, ¿está bien? Miren, los macroelementos más importantes: fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio, cloro y azufre.
¿Comes cloro? Sí que comes cloro. No es que el cloro lo usás para limpiar la pileta, nada más, ¿sí? El calcio, chicos, muy importante con el tema de lo óseo, ¿sí? Y de lo que es renal y de lo que es muscular, ¿sí? El calcio básicamente trabaja con eso y el calcio es una fuente de alimentación también cerebral. Cuando vean neuro también lo van a ver. El calcio trabaja mucho asociado a la glucosa, ¿sí? En la oxigenación cerebral más que nada. ¿Está bien? Trabaja mucho en el hueso, ustedes saben, en sistemas de reserva de calcio en el hueso, ¿sí? El magnesio, súper importante. Además, piensen en esto, creo que se los dije unas cuantas veces. Si ustedes tienen un episodio de diarrea severa, ¿sí? Durante varios días, lo primero que van a hacerles en las guardias, por lo menos deberían hacerles en las guardias, es darles un poco de cloruro de sodio, que es el suero, claramente, sí, y un poquito de magnesio. ¿Para qué? Para volver a regularizar un poco a la actividad intestinal que tanto mal ha tenido en los últimos días que ustedes hayan tenido que ir al baño corriendo, ¿sí? Fíjense, aquí tienen las dosis recomendadas, ¿sí? De cada uno de estos macroelementos cada día, ¿sí? En las comidas, ¿sí? Sodio, la sal, sí, mira, regula el equilibrio hidroelectrolítico, claramente. El sodio, chicos, está dentro de la célula. El sodio es el que media, ¿sí? Hablo de mediar en términos de vincula lo que pasa fuera de la célula con lo que pasa dentro. Por eso el sodio trabaja en confluencia con otro mineral que se llama potasio, y esto en la célula se llama bomba de sodio y potasio, ¿sí? Controla el equilibrio hidroelectrolítico, quiere decir que no haya demasiado potasio ni que no haya demasiado sodio, ¿sí? Y esto también se traduce a nivel global en esto que les comentaba antes de los picos de hipertensión arterial o demás cuestiones asociadas, ¿sí? Mira, interviene en la transmisión nerviosa. ¿Qué quiere decir? Te deja pensar. Esto de la transmisión nerviosa está relacionada con la actividad neuronal, es decir, todas aquellas acciones que las neuronas van a hacer, lo van a ver en neuro, ¿sí? Para que vos puedas realizar todo lo que tengas que hacer a lo largo de tu vida o del día o en ese microsegundo que lo estás pensando, ¿sí? El azufre, chicos, se asocia mucho con las proteínas, la carne, el pollo, ¿sí? Mira, acá tenés unas rodajas de jamón, ahí abajo creo que es jamón, ¿sí? Pescado, ¿está bien? Fíjense en qué cantidad de cosas aparecen estos minerales y sin que ustedes lo sepan, los consumen, ¿sí? En algunos casos y a su vez los compran en el mercado, porque los pueden comprar de alguna manera crudos, como por ejemplo pueden comprar, no sé, rúcula o pueden comprar bananas, ¿sí? Y no saben que en realidad están consumiendo potasio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estas cosas sirven también para que ustedes vean qué es lo que consumen también a diario y qué es lo que consumen sus familias a diario, ¿sí? O nuestras mascotas a diario. Los micronutrientes, chicos, los microelementos, ¿sí? Acuérdense, son microelementos que son pequeños, claramente, y porque deben ser consumidos no en grandes cantidades como los macroelementos, pero sí deben ser consumidos. Entre ellos, miren, tienen cromo, cobre, boro, molibdeno, manganeso, son un montón de cosas que aparecen en las tablas periódicas, ¿vieron? Bueno, mira, resulta que el cobre, el mismo del que está hecho el cable, los cables, ¿sí? También se come. Aquí tienen las dosis, ¿sí? Proporcionadas, o mejor dicho, las dosis que pueden ser incorporadas generalmente por ingesta, ¿sí? ¿Y para qué sirve cada uno de estos microelementos que consumimos? Mira, por ejemplo, el cobre, ¿dónde está? En la barrita de chocolate, ¿sí? Mira dónde está también en las frutas secas que ahora se han puesto tanto de moda, ¿está bien? Fíjense que hay un patrón que se repite en varios de los macro, los micro y ahora van a ver los oligonutrientes, que son, por ejemplo, la presencia de pescados. El pescado es un elemento que es muy rico en un montón de cosas, incluso en micronutrientes, ¿sí? Habrán visto antes en los macronutrientes, ¿sí? Y fíjense que muchos de estos elementos químicos que estamos viendo acá, ¿sí? Tienen funciones altamente importantes. Sobre todo, miren esta, a los muchachos, ¿sí? El molibdeno mantiene el buen estado de las funciones sexuales masculinas, claramente, y desintoxica, es decir, trabaja junto con el hígado para limpiar el alcohol que ustedes todos los sábados a la noche toman.
¿sí? Entre otras cosas, el manganeso, por ejemplo, para las migrañas y demás. Ustedes pueden ver que en un montón de fármacos, si ustedes giran en la cajita y se ponen a mirar bien esos excipientes de los fármacos, en algunos casos van a encontrar algunos de estos elementos, macro, micro u oligo elementos, ¿sí? Van a tener una determinada cantidad medida en micrones o en miligramos, ¿sí? Y fíjense para qué están, que tienen algún tipo de función en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el cobre, mira, interviene en las defensas, estos son linfocitos, ¿sí? Glóbulos blancos. El cromo, las plaquetas, coagulación, ¿sí? Mira, el boro, los estrógenos, hormonas femeninas, ¿sí? Bien, y tienen un montón de otros ejemplos más. El manganeso, en todo lo que tiene que ver con las crisis asmáticas, no crisis asmáticas, ¿sí? Pero digo, tiene que ver con el mantenimiento del alvéolo pulmonar en su posición, ¿sí? Evitando que se colapse para que se produzcan los cuadros asmáticos. ¿Está bien? Bien, seguimos. Los oligoelementos, aquellos elementos que deben ser incorporados en la dieta en menor medida que los otros dos, pero sí tienen que ser incorporados. Mirá, seguimos mirando ejemplos de cosas que aparecen en las tablas periódicas de química. El yodo, el hierro, el manganeso, el cobalto, el flúor, el litio. ¿Sí? Mira, por ejemplo, el flúor es un elemento que se utiliza muchísimo para los dientes, ¿sí? Para los tratamientos dentarios o bien para lavarnos los dientes, porque hay un dentífrico, que no sé si sigue existiendo, que se le suele dar a los chiquitos, que se llama Fluordent, o bien que se llamaba Fluordent, o el odolito, ¿sí? Muchas veces, que tiene flúor, ¿sí? Tiene gusto a frutilla. ¿Y por qué tiene este gusto a frutilla? Para que el nene adopte el hábito, ¿sí? Incorporando el gusto dulce de la frutilla de lavarse los dientes. Y es un dentífrico que es rico en flúor. No se olviden que los chicos a partir de la etapa preescolar comienzan a desarrollar mucho el tema del contacto con las golosinas, más aún porque están en contacto con otros chicos. Entonces el tema del cuidado de los dientes y las caries es fundamental, y para eso el flúor es un elemento importante. Cuando somos adultos y realizamos algún tipo de tratamiento odontológico, ¿sí? Te van a dar enjuagues bucales, por ejemplo, como son también el Fluordent, pero en su versión adulta, ¿sí? Donde son mezclas de entre clorhexidina, ¿sí? Y flúor en muchas veces, ¿sí? Así como también hay mezclas de flúor con agua oxigenada. También fíjense que es un elemento que se utiliza mucho para el tratamiento dentario, ¿sí? Mira, el litio, por ejemplo, el litio es un oligoelemento asociado mucho a la función cerebral. Este litio es muy utilizado en tratamientos psiquiátricos, sobre todo en trastornos bipolares. ¿Para qué? Para de alguna manera nivelar el sistema nervioso, ¿sí? Para deprimirlo cuando está muy excitado, o bien para darle algún efecto de excitación, ¿sí? Generalmente se suele dar con antidepresivos como son la paroxetina, la fluoxetina y demás, en tratamientos de larga data, ¿sí? En trastornos bipolares. Pero sirve como de alguna manera, un neurotransmisor, porque lleva información de un lugar del cerebro al otro, ¿sí? Permitiendo que se generen esas sinapsis y de alguna manera se deprima ese estímulo excitante del sistema nervioso, ¿sí? Y la crisis baje. Si son bipolares, pueden estar en dos extremos los pacientes, ¿sí? O súper excitados o súper inhibidos en todo caso. ¿Está bien? Bien, nuevamente aparece el cobre, y acá abajo donde dice ZINC es zinc, Z-I-N-C, zinc, el zinc, ¿sí? Catalizador de reacciones biológicas en el organismo, ¿sí? Catalizador significa que rompe y crea sustancias, rompe y crea enlaces, rompe y crea moléculas. ¿Para qué? Para que el cuerpo las tome, ¿sí? Tome las que sean necesarias, al igual que las enzimas, acuérdense, catalizadores biológicos, ¿sí? Y las utilice para lo que necesite. El agua, chicos, elemento fundamental de todos los procesos biológicos. Miren, es el componente más importante del cuerpo, claramente. Estamos hechos prácticamente en un 80% de agua, ¿sí? Es el solvente universal por excelencia. Participa en casi todas las reacciones químicas del organismo, si no es en todas, ¿sí? Mantiene el volumen sanguíneo. Recuerden que el 95% de la sangre es plasma prácticamente, ¿sí? Y es agua, ¿está bien? Transporta
transporta nutrientes, claramente. La sangre es un alto transportador, ¿sí? Es uno de los transportadores por excelencia que tenemos en el cuerpo, y está hecho también de agua, tiene plasma, ¿está bien? Y participa, miren, digestión, absorción y excreción celular. Acuérdense de esto que lo vimos en digestivo, ¿sí? Sobre todo la absorción en intestino delgado y la excreción a partir del intestino grueso, donde dividíamos al intestino grueso en dos, el colon izquierdo y el colon derecho, ¿sí? Y uno de los dos era el que se dedicaba exclusivamente a la reabsorción de agua de los nutrientes que habían ingresado, ¿sí? ¿Para qué? Para reabsorberlos de alguna manera y que el cuerpo los vuelva a utilizar. Piensen en el riñón, en ese ultrafiltrado glomerular que se realiza para la formación de orina, ¿sí? Donde todo pasa menos las proteínas, y piensen que la orina de ustedes es líquida, es decir, es agua, está hecha en un alto componente de agua, ¿sí? En esta imagen ustedes van a ver todos los tipos de reacciones en las que participa el agua dentro de su cuerpo, ¿sí? Y para qué efectivamente sirve y por qué es importante también que consumamos cierta cantidad de agua. Y ustedes lo van a ver mucho en los pacientes cuando tengan que analizar el tema de el balance electrolítico entre lo que entra y lo que sale del organismo, es decir, la cantidad de suero, por ejemplo, que ustedes le ponen, y la cantidad de orina que hace ese señor. Para eso van a medir específicamente la bolsita de orina, en el caso de que el señor esté internado o la señora, y van a ver si se corresponde el balance entre lo que ingresa y lo que egresa por medio de una serie de cálculos y una serie de cuestiones a tener en cuenta. El agua, miren, existen varias clases de agua en realidad. En esta parte vamos a hacer un poco más resumido, ¿sí? El agua generalmente, chicos, una vez que ingresa al organismo, es altamente utilizada por todos y cada uno de los componentes celulares, ¿sí? Por ende va a participar y se va a distribuir en los componentes intracelulares y extracelulares, o bien, fíjense esto, plasma y la linfa, ¿sí? El agua endógena es aquella resultante de los procesos metabólicos, significa que es la que se obtiene a partir de que cuando ustedes coman un churrasco, ¿sí? Alguna parte del cuerpo absorba esas proteínas, es decir, metabolice el churrasco para tomar esas proteínas, ¿sí? Y a su vez, en ese proceso de metabolismo o de metabolización de proteínas, tome el agua necesaria para incorporarla al organismo y ser utilizada en otro tipo de procesos, ¿sí? El agua exógena, ¿sí? Tiene que ver también con los componentes de los alimentos y también es parte del agua que se exuda con el sudor, justamente, ¿sí? El agua libre tiene que ver con el agua libre entre las cavidades. ¿Hay agua en las cavidades? Sí, claramente, ¿sí? Entre las pleuras, que hay un espacio que es el espacio pleural, es una cavidad virtual, también hay un componente. Y el agua metabólica es la resultante, ¿sí? De la combustión efectivamente de los nutrientes. Tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Esto que yo les decía, que asocien el proceso de metabolización junto con un proceso de reabsorción que se dan en los tejidos, piensen en el riñón, sobre todo, ¿sí? Y ahí tienen el resultado de la combustión de los nutrientes, donde efectivamente se dan un montón de reacciones de catabolismo y anabolismo celular, con las enzimas que intervienen en ese proceso, ¿sí? Y ahí se obtiene gran cantidad de agua que va a ser utilizada justamente por el cuerpo para las cosas que la tengan que utilizar. Esto tiene que ver con ese balance electrolítico e hidroelectrolítico que yo les comentaba, ¿sí? Fíjense, ingestión y extracción de agua. Esto lo van a ver mucho cuando ustedes tengan a esos pacientes que van a tener que ver en las prácticas, sobre todo sujetos de atención, ¿sí? Donde fíjense, en este caso, por ejemplo, estamos midiendo los fluidos intravenosos que ingresan, ¿sí? Y los que salen, justamente, ¿sí? La eliminación urinaria, los fluidos orales, que son los jugos o agua o líquidos que ustedes ingieran, ¿sí? Y cuánto es lo que se exuda de eso, ¿sí? Lo que se excreta de todo eso. ¿Está bien? Efectivamente hay una relación entre lo que es el peso, ¿sí? Del sujeto con la ingesta.
Eso lo vamos a ver bien un poquitito más adelante cuando veamos bien plan de alimentación o bien dietas, ¿sí? Dietas específicas para determinado tipo de patologías. Pero tengan en cuenta que esto, chicos, es algo que se hace y muy habitualmente en la práctica, ¿sí? El medir la cantidad de líquidos que ingresan y que egresan. ¿Por qué? Porque el agua es un componente fundamental de nuestro cuerpo. ¿Qué es una solución? ¿Qué es un solvente? ¿Qué es un soluto? Estos son conceptos de fármaco. El solvente generalmente universal, como les dije siempre, es el agua. El agua en nuestro cuerpo participa en todas las reacciones biológicas, en absolutamente todas o prácticamente todas, ¿sí? Fíjense, tienen el solvente universal que es el agua y tienen un soluto que puede ser cualquier elemento capaz de reaccionar con el agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar resultado a una solución. ¿Sí? Lo que se obtiene a partir de un soluto y un solvente es una solución. Ustedes ponen sodio y cloro acá junto con agua, ¿sí? Entre otras cosas, acá no está, y básicamente va a ser la olla que ustedes pongan para hervir los fideos, es eso, ¿sí? Y se obtiene justamente la solución de cloruro de sodio o bien la solución líquida, fíjense, de cloruro de sodio, que es el llamado suero en la guardia, ¿está bien? O en la que ustedes utilizan en los servicios, ¿sí? A su vez, el agua tiene la característica de formar parte no solo del suero, sino de un montón de soluciones. Fíjense que la mayoría de las ampollas que ustedes colocan en los pacientes suelen ser líquidas. Bueno, tienen un componente también acuoso, ¿sí? Incluidas aquellas medicaciones pesadas, tales como la buscapina y demás, también tienen un componente acuoso, ¿sí? Por lo tanto, están formadas por agua. Y hablamos de soluciones electrolíticas, aquellas soluciones en las que, por ejemplo, intervienen microelementos, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, el potasio y demás, que al ser reaccionarios con el agua tienen la capacidad de romper sus enlaces, ¿sí? Y quedar activos, ¿sí? Eléctricamente, porque el cuerpo también tiene cosas eléctricas, y pueden ser utilizados en diferentes reacciones del cuerpo, ¿sí? Por eso dicen, los elementos son compuestos, los electrolitos son compuestos químicos que en agua se separan formando partículas hidratadas que tendrán carga eléctrica. El ejemplo es, si yo acá pongo sodio, acá pongo cloro y lo hago reaccionar con agua, obtengo ¿qué? El suero, ¿sí? Si yo disuelvo al suero, obtengo sodio y cloro separaditos que van a ser necesarios en el cuerpo para utilizarlos en otro tipo de actividades, ¿sí? Acá tienen en esta imagen algunas características del sodio y del potasio, si esto es más bioquímico en realidad, y miren la importancia de este elemento que tienen acá abajo, el hierro, súper importante y súper trabajado en la salud, chicos. El hierro tiene que ver con todo esto de la necesidad metabólica de falta de algo, ¿no? Y te dan hierro. En realidad, el hierro tiene que ver con el glóbulo rojo, por eso es muy importante, ¿sí? El hierro, el glóbulo rojo vive prácticamente de la globina, ¿sí? Y del grupo hemo que lo contiene, que es el hierro, que es el que permite la asociación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿sí? Y el transporte del oxígeno en sangre, sobre todo, que es lo que ustedes ven en el monitor como saturación de oxígeno, ¿sí? Por eso también el hierro es muy importante, ¿sí?